Este es el episodio 3 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine, curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Arián Díaz. Y si están escuchando este podcast es porque alguien ya les compartió el link, pero si les interesa escuchar los otros episodios, lo pueden encontrar en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos en www.laizquierdadiario.com. Estamos muy cerca de la Navidad, así que no queríamos ser menos. Nos vamos a subir a la ola y vamos a hacer nuestro propio especial de Navidad. Hoy ya está todo bastante cocinado, lo que más bien reina y que vemos es el consumo que está full. Entonces, medio que nos olvidamos que en realidad la Navidad fue una jugada política. Podríamos decir como Mirta Legrand, ¿no? Una movida muy politizada fue. De hecho, fue el Papa Julio I en el año 350 que hizo esta movida para consolidar la unificación del Imperio Romano. Así, los obispos y el imperio es como que armaron y mezclaron este relato de la Navidad y la juntaron con la fecha de una festividad pagana súper popular, que era la que más se celebraba, y bueno, el resto es historia. Tenemos Nochebuena el 24, Navidad el 25. La Navidad sigue siendo una fiesta recontra popular, más allá de las creencias, y obviamente está hiper mercantilizada. De hecho, ya no son tan marginales hoy las críticas de que en este momento del año se mezclan la familia, el amor, la felicidad, el consumo, que en realidad son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Con lo que supuestamente se festeja. Claro, pero está como mezclado, es como que te viene incluido en el pack navideño. A nosotros también nos viene incluido la nieve y acá no hay nieve. Y acá no hay, aparte nos la pasamos comiendo cosas que tienen que ver con un clima que cero, no son para 45 los 47 grados de la Nochebuena, sobre todo porteña. Pero bueno, hay un señor que es especialista en la Navidad que se llama Charles Dickens. Incluso le adjudicaron un poco la responsabilidad de rehabilitar o hacer renacer el festejo de la Navidad en las ciudades industriales, básicamente en Londres, en el momento de la Revolución Industrial, cuando la Navidad había quedado medio como un rito, una celebración de la gente que vivía en el campo. O sea, cuando la gente se fue a vivir a las ciudades industrializadas, es como que no se había llevado el festejo de la Navidad. Pero bueno, para no irnos tan fuera del algoritmo, volvemos a lo que escribió Dickens y que es de lo que vamos a hablar. Dickens escribió un libro que se llamó Un cuento de Navidad, que de una forma u otra seguramente les suena porque vieron alguna de sus 135 adaptaciones. Esto es literal, no es un número que inventé es para el decir, número exacto. Miren cuántas adaptaciones. 135 adaptaciones. Probablemente saben o escucharon nombrar al menos que el protagonista es Ebenezer Scrooge, que es un tipo avaro, súper egoísta, que la noche de Nochebuena es visitado por varios fantasmas, el de las Navidades pasadas, las presentes y las futuras. Tiene otros libros, de hecho, Dickens, porque fue muy popular con este, tiene otros 3 libros sobre Navidad que tienen un argumento más o menos parecido. Más o menos parecido. Este cuento, Cuento de Navidad, se publica en 1843, estamos en plena era victoriana, y fue rescatado como una forma de celebrar esto de la reunión de la familia, de los valores humanos, de la generosidad, pero de lo que se habla muy poco es de lo que motivó realmente a Dickens a escribir este cuento. Dickens efectivamente habla en un cuento de Navidad sobre los valores, sobre la generosidad, sobre que hay que ser buena persona, pero él lo contraponía directamente con las sociedades capitalistas que estaban naciendo. Él, de hecho, veía estas ciudades industriales como una fábrica de pobreza y de miseria, y veía que todo estaba repleto de egoísmo, de avaricia, que es como decide personificar al protagonista, que es este tipo Scrooge. Y también está muy presente la desigualdad y la pobreza. Es una descripción bastante cruel. De hecho, hay algunos biógrafos que lo que dicen es que esto tenía mucho que ver con la experiencia del propio Dickens, que a los 12 años tuvo que empezar a trabajar en una fábrica. Él le ponía la etiqueta a los frascos de betún. Para los zapatos, sí. Para los zapatos, que es lo que ahora sería la pomada para yo que me ilustro los zapatos todos los días. No, pero bueno, es la pomada, digamos, el antecesor de la pomada. Él trabajaba en una fábrica, trabajaba un montón de horas por día. ¿Por qué? Porque su papá había caído preso por no pagar los impuestos. Y la madre y sus hermanos más chicos se fueron a vivir con el padre a la cárcel, que era algo bastante común, sobre todo en las familias que no tenían mucha plata, porque si se iba el padre, que era el que llevaba la plata al hogar, la familia no tenía mucha alternativa. Se mudaban todos a la prisión. Se mudaban todos a la cárcel. Él se fue a vivir con una familia amiga, pero la condición era que tenía que trabajar. Y
tampoco es que Dickens era un tipo que era un socialista o un revolucionario, por ejemplo, me podría haber dicho, bueno, por ejemplo, coincidía con Marx, ¿no? Y denuncia al capitalismo. No, nada que ver. Más bien era un tipo bastante conservador. De hecho, le daba mucha importancia a esto de la familia y de los valores. Sí, de hecho, él no podría haber reivindicado el marxismo, pero Marx sí lo reivindica a Dickens, porque de hecho tiene declaraciones, escribe en El Capital que los relatos de Dickens muestran, digamos, la realidad de ese momento mucho mejor que de los especialistas de esa época. Y de hecho, buena parte de esos relatos hacen acordar bastante a la descripción que hace Engels en la situación de la clase obrera inglesa. Uh-huh. Después Dickens tiene otras novelas como Historia de dos ciudades, por ejemplo, que se desarrolla en la Revolución Francesa, de hecho, pero donde los revolucionarios no quedan bien parados. Así que la descripción, digamos, sí les gustaba a los marxistas, pero bueno. Se ve cuando se metía en política ya no coincidían. Ya las posiciones era otra cosa. Bueno, de hecho, hablando de esto, del impacto de sus libros, varios escritores, escritoras, es como que escribieron, o sea, fue tan popular el libro que escribieron como respuestas, por ejemplo. No sé, algunos escritores pensaban que o había que corregir a Dickens o que valía la pena como contestarle de alguna forma. La más conocida que hizo una de estas versiones es Louise May Alcott, que es la autora de Mujercitas. Ella hizo una versión en 1882 que se llamó algo así como Un sueño de Navidad y cómo se hizo realidad. De hecho, ahora que estoy pensando, Mujercitas empieza con una referencia a Navidad, ¿no? Meg quejándose de una Navidad sin regalos no es Navidad, es la primera frase de la novela. Y después encontré otras cositas de Dickens, que por ejemplo, él cuando se murió a los 58 años, y había pedido que no le hagan estatuas, porque parece que era un tipo así como muy modesto. Le hicieron caso durante unos años, pero después terminaron haciéndole una estatua, obviamente. Se le hicieron en Estados Unidos. Y aunque él era muy popular por sus cuentos así como infantiles o para la familia, los hijos no se lo bancaban mucho al tipo. Tenía 10 hijos y la mayoría se fue bastante joven de su casa. Ni bien tuvieron chance, se las picaron, volaron. Su esposa, que era Catherine Hogarth, que era la hija como de un editor, de un empresario editorial, también escribió un libro que también fue un éxito en ese momento, que se llama ¿Qué podemos cenar? Que me pareció que dice como demasiado de la relación de Dickens con su esposa, ¿no? Si él escribió eso. Y se hizo, el tipo, bueno, como se hizo súper famoso, tuvo miles de plagios. Un montón de gente sacaba cuentos iguales a los de él, pero con otra firma, y se llenaba de plata. De hecho, en ese momento, cuando se publicaban las novelas, estos no porque son cuentos relativamente cortos, pero muchas de sus novelas se publicaban en fascículos. O sea, eran de esos que la gente seguía, como lo que serían las series ahora, de ir a buscar el fascículo de cómo seguía, y en el medio, obviamente, aparecía de todo, digamos. Obvio. Y como en ese momento no había derechos de autor, él se la pasó como que pateó bastante lo que serían, no sé, tipo los tribunales, ¿no? Algo así, para reclamar, pero claro, como no había derechos de autor ni nada, nadie le daba bola, pero parece que sí, él sentó bastantes precedentes de lo que después se retomó para pensar estos problemas sobre los derechos de las personas que escribían libros. Sí, de hecho dicen que tuvo bastantes problemas con los editores, porque aparte se quejaba de cómo se publicaban los libros, el color que tenían, el tipo de hojas, se ve que era bastante quisquilloso. Sí, parece. Pero bueno, antes les decía que hubo 135 adaptaciones de Un cuento de Navidad. Una de las más conocidas, además de la de Disney, que creo que es la que más, digamos, invadió el mundo, es la que protagoniza Bill Murray. Le pusieron de nombre en su momento, yo ni me acordaba, Los fantasmas contraatacan. No sé, para mí siempre se llamó Scrooge. Aparte la otra me suena medio a Los cosas fantasmas. Me parece que no tiene nada que ver con la Navidad. Claro, uno piensa en eso. Capaz que fue por eso. Automáticamente. Puede ser, no lo había pensado, puede ser. La película la dirigió Richard Donner, que había dirigido La profecía en 1976. Nada que ver. Pero él en realidad se hizo famoso, Donner, por dirigir la primera versión de Superman, la que protagonizó Christopher Reeve, que es la que instaló un poco este género de los superhéroes, que ahora tenemos 8.000 sagas de todas las historias de los superhéroes del mundo, pero en ese momento hubo alguien, que fue este tipo Donner, que lo instaló como un género de la pantalla grande. Y el guión lo hicieron Mitch Glazer y Michael Donahue, que Glazer, el detalle que me pareció así gracioso, es que también escribió el guión de Grandes Expectativas, que es otro libro de Dickens súper famoso. Muy conocido de Dickens. Así que se ve que es medio dickensiano. Y ellos tres, o sea, Bill Murray con los dos guionistas, se conocían de Saturday Night Live, que
Es un show televisivo neoyorquino que, no sé, está hace como 40 años. De hecho, todavía sigue saliendo por la televisión. Muchos de los más reconocidos cómicos, digamos, salieron de Saturday Night Live, donde hacen así como stand-up, sketch, qué sé yo. Bueno, el todos de Trump, ellos se conocían claro, se hizo súper popular. Pero bueno, en esta adaptación, Scrooge es Francis Cross, que es un empresario de televisión que está absolutamente obsesionado con ampliar la audiencia del canal. Es lo único que le importa. A él no le importa que la gente labure 8.000 horas, no tiene escrúpulos, es una basura, trata mal a todo el mundo. De hecho, la película empieza en la noche de Nochebuena, están preparando un especial que es una lectura en vivo de un cuento de Navidad, que era algo que al propio Dickens le gustaba hacer. De hecho, lo hizo varias veces como en celebraciones públicas, hacía lecturas en vivo, y es como una tradición. En Estados Unidos se usa bastante, no sé si en el Reino Unido se sigue usando, pero en Estados Unidos es bastante popular. Mientras preparan ese especial en la película, Bill Murray echa a un empleado que le hace una crítica tímida al especial que le está preparando, que además era malísimo, esa es la verdad. Y también vemos, por ejemplo, cómo la tiene a la secretaria, su asistente Grace, que es una madre soltera que tiene 5 hijos, él no le paga nada, y ella le está como pidiendo un bono de Navidad, el tipo le regala una toalla, como para mostrar, ¿no? El tipo es una porquería total. Pero esa noche va a recibir la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Esta versión cumple con todos los ingredientes del clásico de Dickens y me parece que muestra la efectividad de esta historia que él escribió en 1843, porque pensamos que es una película de 1988. O sea, era un momento que no era ni cool, ni estaba de moda criticar al capitalismo, mucho menos a los empresarios. De hecho, creo que estaba menos de moda que en 1843, obviamente mucho menos de moda que ahora en 2018. Si no la vieron, traten de buscarla, primero porque Bill Murray es un genio y hace un muy buen papel, pero además porque hace una lectura de la desigualdad y de las relaciones de poder, de esta ambición desenfrenada que tienen los empresarios, que la verdad que es bastante de avanzada para 1988. Por supuesto tiene muchos clichés, también 1988, tiene mucho amor romántico, de autosuperación, de esta cosa de que un empresario se acuesta haciendo una porquería y el otro día se levanta y es bueno, que es algo que no le pasa a ningún empresario en la vida real. Pero bueno, es como que está en la naturaleza de Hollywood, sería medio pedirle peras al olmo. Si todo eso que acabas de decir lo pusiéramos en el buscador, el algoritmo seguramente nos linkearía, bueno, primero con ofertas navideñas, porque obvio, como acabas de decir, la Navidad es sobre todo... Y la extensión del horario de los shoppings, ¿no? También para comprar las 8 de la mañana de la hasta Navidad. Último momento. Sí. Podrían también salir cosas como El mago David Copperfield, que en realidad es el título de una de las novelas de Dickens, que es autobiográfica, así que varias de las cosas que dijiste están ahí presentes. Pero también podrían salir cosas como los Panama Papers, porque hablaste de evasión fiscal, o noticias sobre encubrimiento de abusadores, por ejemplo, porque nombraste... Obvio, si nombras al Papa, siempre va a salir eso. Pero nosotras agarramos para otro lado. Ya que arrancamos con el libro de Dickens, quería sumar otro ejemplo de literatura navideña, un cuento titulado, en este caso, La estrella, de Arthur Clarke, el autor de ciencia ficción británico, que es conocido entre varias novelas que tiene por 2001, Odisea en el espacio. Es su clásico. De la que se hizo película, serie y demás. Clarke además de escritor, era ingeniero y era físico. De hecho, contribuyó al desarrollo de los satélites artificiales. Y además se dedicó a la divulgación en libros y en la televisión también de ese momento. Hizo de todo, como que siento que no hice nada importante en mi vida. Él hizo muchas y lo hizo cosas. de bastante joven además. Con esa formación no era de extrañar que en alguno de los cuentos hubiera mucho optimismo por los desarrollos tecnológicos, pero tampoco es raro que aparecieran las dudas y las decepciones con esos avances, sobre todo después de la bomba atómica que marcó a toda su generación. Y eso es lo que posiblemente lo hizo explorar una ciencia ficción más social y crítica que tan dedicada, digamos, a la tecnología. Este cuento, La estrella, que es de 1955, es el relato de una expedición espacial de un jesuita, una elección que para ese futuro que narra, digamos, rarísima. Y para esa profesión de astronauta suena raro, lo dice el propio personaje, que deja de creer en Dios cuando descubre que una de las estrellas que visitaron es nada menos que la estrella de Belén, que supuestamente guió a los Reyes Magos al pesebre donde nació Jesús. ¿Por qué deja de creer? Bueno, porque se da cuenta de que en esa estrella era parte de un sistema planetario que estaba habitado. De hecho, sus habitantes habían dejado en una cueva como una muestra de los desarrollos científicos y culturales que mostraban que aparte había sido una civilización rica, próspera y compleja que de un día para el otro había desaparecido
de la faz del universo porque había explotado el Sol, digamos, que correspondía a ese sistema planetario. Pero lo que lo indigna a él de ese descubrimiento es que Dios hubiera destruido a toda una civilización para que en Belén brille una estrellita como guía de unos reyes. Se cayó el relato. Claro, eso dice, si Dios hace esto, yo entonces no creo más. Dice, es toda una metáfora de lo que entendemos primero por la beatitud divina, que claramente no queda bien parada, pero también de hacia dónde vamos nosotros con nuestro planeta, porque también nosotros hacemos eso de juntar ejemplos de arte, de ciencia, de semillas y demás para mandarlos al espacio o para dejarlos en algún refugio nuclear por si se destruye el planeta. Solo que en nuestro caso, si se destruye, no va a ser ni por decisión de Dios, ni porque el Sol explote, sino por el propio uso irracional de recursos que este sistema social hace para sacar ganancias, que es lo único que le importa. Claro, y ahí también linkea con esta idea, ¿no?, de la crítica que hacía Dickens, ¿no?, esta búsqueda desenfrenada y la avaricia de los empresarios de siempre estar buscando un cachito más de ganancia. Un poquito más, sí. Claro. Después, bueno, pensando series sobre Navidad, nos vamos un poquito de Dickens, porque no está basada en un libro de Dickens, para hablar de White Christmas, Blanca Navidad, de Black Mirror. No está basada en un libro de Dickens, pero es bastante dickensiano, tiene como cierto aire. Es una especial, decía, de Black Mirror que tiene, ¿no?, siempre está ahí flotando entre la distopía, la ciencia ficción, mucho de crítica a la sociedad contemporánea. Este especial se hizo en 2014, el protagonista es Jon Hamm, que para que lo ubiquemos rápido es Don Draper de Mad Men, esa es inconfundible. Y la historia es de dos tipos, Matt y Joe, que están en una especie de cabaña en un desierto, pero está todo rodeado de nieve, así que como que ya te da es como que te desubica un poco eso. Pues sabes bien que es un desierto, pero está nevado, que es una cosa rara. La nieve aparte te da esa idea de Navidad, pero acá es más bien un lugar desolado. Sí, más bien desolado. Y aparte, conociendo un poco el universo Black Mirror, sabemos que no pasó nada bueno antes ni va a pasar nada bueno después. Esto, desde el comienzo, empiezan una serie de flashbacks que son las que nos van a contar un poco la historia de estas dos personas que nosotros no sabemos qué hacen ahí, pero ellos como parece que tampoco saben lo que están haciendo ahí juntos. Lo que tiene genial es que en 90 minutos te cuenta 3 historias de principio a fin, te presenta como 3 problemas. La primera es una aplicación de citas para hombres, que es como una especie de soporte de Tinder para tipos, para hacer como, para que seas un poco más vivo. Una cosa así sería. También podría ser, por ejemplo, un Cyrano de Bergerac moderno, que para los que no conocen o no se acuerdan de la idea de Cyrano de Bergerac, era este tipo que tenía una poética infernal, como que tenía mucho chamullo, hablaba muy bueno, muy bien. Pero supuestamente era feo porque tenía una nariz muy grande. Claro. Entonces, ¿él qué hacía? Se paraba como atrás de un arbusto y le daba letra al chico lindo, que era lindo, pero era un nabo. Pero era tonto, sí. Claro. Después, está basado en un poeta que existió. En un poeta real. Uh-huh. Después, la segunda idea que toma, digamos, la segunda historia es una conciencia que viene en cápsulas, entonces vos la podés trasladar, como instalar en otro cuerpo y hacer un clon tuyo y decirle cómo se tiene que comportar, y obviamente esto lleva a pensar, ¿no?, en un cambio de conducta que cambie los comportamientos. Y la tercera, que para mí es la más inquietante, que es esta idea de poder bloquear a otras personas en la vida real, como se hace en las redes sociales, pero en la vida. Que igual me hizo acordar a una película que es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que con muchos menos recursos jugó con esta idea, solamente que en ese momento se necesitaban 8 computadoras gigantes con telex, con papeles, qué sé yo, para borrarte a una persona. Había mucho VHS, esas cosas. Claro, para borrarte los recuerdos. Para borrarte los recuerdos. Y hoy, como existe este código de las redes sociales de bloquear a alguien para que no vea lo que vos estás haciendo, es mucho más sencillo y también es mucho más inquietante. Acá le bloquea que no pueda ver a su esposa, a su ex esposa y su hijo. Claro, a la esposa, y como el bloqueo funciona para los hijos, tampoco puede ver al hijo de ella. Es cierto que, o sea, un tema que tiene es que es como que no se mete en profundidad con cada una de estas historias, pero Black Mirror, en general, a través de todas sus temporadas, o sea, es como que visitó bastantes de estos temas como más en profundidad. Una cosa que a mí me gusta mucho de Black Mirror, después por otro lado hay veces que termino el capítulo y digo, ay, ¿por qué vi esto? ¿Por qué no vi Los Simpsons, no? Un domingo a la noche, pero es que te pone frente a problemas que son muy reales, sobre los que en general no reflexionamos mucho porque tienen que ver con la vida cotidiana, pero
es esto de el lugar que ganan vía las redes sociales o cómo se exacerban problemas que ya existen como el individualismo, el narcisismo como así a full, lo efímero, que son todas cosas además que encajan muy bien con una sociedad que está recontra mercantilizada y la libertad está súper restringida, pero coexiste con una fantasía de que vos podés ser libre y ser como vos querés ser, encerrado en una habitación completamente solo, pero hiperconectado. Bueno, está lleno de especiales de Navidad en las series. Yo traje un capítulo de 1994, La Carrera se llama, una serie que es un clásico de los 90, Seinfeld. Esa serie sobre la nada, como decían los propios personajes, que refleja muy bien ese espíritu de época posmoderno y neoliberal en el que está hecho, donde ya no había grandes relatos, o sea, donde estaba el fin de la historia, y los problemas, las encrucijadas de esa historia son tratados todos al mismo nivel, como nimiedades, como cosas de la vida cotidiana. Esa era mucho la marca así de época, sí. En este capítulo, Kramer, uno de los personajes, que está representado por Michael Richards, no sé si lo recuerdan, porque más que por su papel en Seinfeld es reconocido porque en un show que dio hace relativamente poco, se desbocó con una serie de chistes racistas que terminaron haciendo que el público se levantara y se fuera. Pero bueno, antes de eso, este Kramer consigue una changa de Santa Claus en una de esas tiendas grandes. Esos, viste, que se sientan y van los chicos y se sientan. A pedirle su deseo de Navidad. Claro, y le dan la cartita y demás. El trabajo obviamente es precarizado, no le dan buena ropa, no le dan descansos, y entonces, influenciado por un comunista, uno de los personajes que está dando vueltas en ese momento, que le dicen así, el comunista, empieza a quejarse de la desidia patronal y a hacerle propaganda a los chicos que van a la tienda. Entonces, cuando le van a pedir cosas, le dicen, no, pero el consumismo está mal. Dice, vos pensaste que todo esto que pedís lo hacen chicos que trabajan en Asia o algo así. Hasta que uno de esos chicos lo denuncia. Empieza, Santa es un comunista, a gritar y así a señalarlo, mostrando un poco la persecuta que había en ese entonces, pensemos que hace poco se había caído el muro, contra todo lo que fuera comunista y contra lo que se consideraban sus derivados, ¿no? Claro. Sindicalización, derechos de los obreros. Todavía estaba muy viva la imagen de un enemigo al que se le podía adjudicar todo lo malo, todo lo que no querían, por ejemplo, las empresas, los shoppings. Exactamente. Ese comunista que lo influencia está caracterizado como una especie de nostálgico de los grandes logros de la Unión Soviética en el pasado, donde se identifican hechos que son atribuibles a Trotsky, a Stalin, al periodo post-Khrushchev después. O sea, hay un menjunje histórico de toda la historia del siglo XX que a la serie no le importa mucho, digamos, le da lo mismo. Y aparecen también unas analogías históricas ridiculizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuenta eventos históricos importantes como las listas negras del macartismo, que en este presente sería la lista negra de un delivery en la que entra otro de los personajes porque siempre que hace un pedido lo pide mal, se equivoca de todo dirección. Como muy banalizado. Claro, entonces está el gran problema de las listas negras está por el comunista que cuenta que su padre estuvo en una lista negra del comunismo, que lo persiguieron, que se tuvo que ir, y ella que está en la lista negra de un delivery y no puede pedir lo que quiere. También hay otra analogía así ridícula entre el jefe de uno de los personajes de George, que es un capitalista así, un millonario, que cada vez que tiene que hablar con él le habla y le habla de cualquier cosa y se va por las ramas y él se pudre. Bueno, y le toca por el trabajo ir a entrevistarse con Fidel Castro, que hace lo mismo también. Le habla. O sea, se parecen por ese punto. Como que todo da lo mismo, digamos. Así, hay muchas analogías bizarras, digamos. La serie toma esos elementos cómicamente, bueno, es una comedia, un poco cínicamente también hay que decirlo, pero tiene la virtud de mostrar bastante claramente la ideología del pastiche posmoderno de esa época, donde todos los relatos están a la misma altura y todo se despolitiza. Claro. Aunque a la vez el mensaje político es que no hay salida de ese sistema porque parece ser el único posible, porque efectivamente es el que venció y ya el del comunismo desapareció. No iban a pasar muchos años para que todo ese triunfalismo empezara a verse con la realidad, ¿no? La huelga del 95 en Francia, la cumbre contra la OMC en 1999 en Seattle. Sí, la guerra de Seattle, la batalla de Seattle. No sé si se acuerdan. Pero para 1994, cuando se hace este capítulo, ese triunfalismo está efectivamente al palo. Para terminar con este especial navideño, vamos a un último recomendado. Hablamos antes de las adaptaciones cinematográficas del relato de Dickens que vos mencionaste. Para traer otra película, pensé en, bueno, ¿qué se supone que recordamos en Navidad? El nacimiento. El cumpleaños de Jesús. El cumpleaños, claro. El nacimiento del niño Jesús.
Sabemos que esa historia termina mal, ¿no? Termina a los 33 años, después de 33 temporadas se acaba. Igual esa está re spoileada hace 1000 años. Hace mucho. Pero ¿qué pasó con Jesús después de eso? ¿Qué es de la posvida de Jesús? Bueno, y de eso trata una película de José Luis Cuerda, un director español de 1995, Así en el cielo como en la tierra. No me equivoqué, es así. Es una inversión literal de la parte del Padre Nuestro que dice así en la tierra como en el cielo. Y eso es porque el disparador es la muerte de un viejito que va al cielo y que lo que encuentra es un lugar habitado por personajes de la Biblia, pero que se relacionan entre sí como si fuéramos nosotros. Pueden ser tan pasionales, arbitrarios o tiernos como somos, digamos, los humanos. Y la película es una parodia entonces de todos esos de lo que conocemos de esos personajes bíblicos hechos como de carne y hueso. Y en ese cielo Dios está también y está preocupado por lo que pasa en la tierra, así que está pensando en mandar a un segundo hijo, digamos. Y eso es lo que lo tiene a mal traer a Jesús, que habla con el analista en la película, que está primero... Hace terapia, me muero. Hace terapia, hace terapia porque se siente mal por haber defraudado al padre, pero cuando le tocó venir a él al final no arregló nada. No solucionó nada. Terminó todo más bien peor. Y aparte porque está celoso porque va a dejar de ser hijo único. Claro. Y eso lo tiene mal, digamos. A Dios tampoco le va bien cuando quiere ir a anunciarse, por ejemplo, a María, porque está la escena de la anunciación que va, digamos que es como cuando se embaraza María, y María ni bien lo ve aparecer, le dice, salí de acá, claro. Lo saca carpiendo. Ya me dice, trajiste un montón de problemas. Dice, me hiciste tener un hijo que lo dejaste morir después, y yo tuve que ver cómo lo boleteaban. Y aparte, yo estoy de nuevo bien con José, y cómo le explico de nuevo que tengo un hijo sin tener sexo, la paloma, que es de otro, claro. Pero que la paloma dice, no, y lo saca. Así que piensa otras opciones, como mandar a los jinetes del apocalipsis. Los convoca y los jinetes le dicen, pero escúchame Dios, vos hace cuánto que no pasás por la tierra. ¿No viste las armas que tienen, los misiles que tienen? ¿Y vos querés que nosotros vayamos con Es como esto? que los mandó con lanzas y escudos. Y claro, pues los jinetes del apocalipsis son en el caballo, con tipo... Nunca se modernizaron. No, parece que no. Así que más que soluciones, lo que va encontrando Dios son todo tipo de quejas, problemas, asambleas que le hacen muchos los que están en el cielo y que se dan cuenta que sus soluciones no van para ningún lado. Le dicen, yo salí perjudicado de esto para un plan que no existía, que no funciona. Así que ahora me devolvés. Bueno, cosas así le pasan. La película es parte de una trilogía que el director llamó surruralista, en parte porque tiene mucha admiración y utiliza elementos del estilo surrealista, y en parte porque agarra estos ambientes rurales, son en general pueblitos perdidos en el medio de España, por eso tanto peso, digamos, de la religión a la que siempre está ironizando. Esto es de una trilogía que tiene 2 películas más que también están muy bien para ver. Una se llama Total y otra se llama Amanece, que no es poco, todas irónicas y críticas de la Iglesia Católica. Tiene otras películas dramáticas también, pero bueno, siempre en estos ambientes rurales. La más conocida es La lengua de las mariposas, ¿no? Que es un drama que se desarrolla en los primeros días de la Guerra Civil Española con el golpe de Franco, pero siempre visto como de un lugar lateral, justamente en un pueblito, en la relación entre un maestro y su alumno. 218 caracteres. Si Miguel de Cervantes hubiera tenido Twitter, podría haber tuiteado esto. Esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y en ella te doy a Don Quijote finalmente muerto y sepultado para que ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios. No sé si está chequeado si le alcanzaba los 218 caracteres. El Twitter de esa época permitía algunos caracteres. Tenía el tweet longer de la antigüedad. Sí. Esto en realidad es el prólogo a la segunda parte de Don Quijote. ¿Por qué tanto enojo y por qué semejante spoiler? Tremendo de decir spoiler. Que se muere el protagonista, ni bien empieza. Bueno, porque la primera parte del Quijote se había hecho muy popular y mientras Cervantes escribía la segunda parte, algo que le llevó 10 años hacer, apareció una secuela firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que todavía no se sabe bien qué es. Los estudiosos del caso dicen que probablemente es un discípulo o el mismo Lope de Vega, el dramaturgo también famoso de la época. O sea que medio le plagiaron, digamos, el libro. Se lo replagiaron, o sea, se presentaba como la segunda parte escrita por esta Avellaneda, pero que continuaba con la historia de Cervantes. Bueno, eso es un poco lo que le había pasado a Dickens, lo que hablábamos antes. Bueno, porque efectivamente no había en ese momento todavía derechos de autor como los conocemos ahora. Eso aparece como reglamentación recién a finales del siglo XIX. Así que a Cervantes no le queda otra que usar el prólogo para decir que eso que andaba dando vueltas no tenía nada que ver con su historia y para decretar muerto, digamos, al personaje para que nadie más pudiera hacer otra secuela. Una solución un poquito radical. Sí, aparte lo que le molesta, y dice ahí, es que esta Avellaneda lo hace por la fama y por el dinero. Eso o sea, por la plata. Por la plata, sí. Que es lo que más le molesta. Y también que no diga bien qué es, que permanezca medio anónimo, pero sobre todo porque es por la fama y por sacarle su fama.
Así que por eso, para clausurar nuevas usurpaciones, directamente avisa cómo va a terminar el libro. Lo interesante es que esa secuela de Avellaneda, que aparece citada y bardeada aparte en el Quijote, a su manera contribuyó a que Cervantes, con una claridad para la época asombrosa, abordara en la segunda parte del Quijote algunos de los grandes problemas de la literatura. No sé, la relación entre realidad y ficción, la noción de autoría, la noción de metaficción e incluso los manejos de la reciente en ese momento industria editorial. De hecho, el Quijote visita una imprenta al final del libro. Y por esos elementos es que el Quijote se lo considera la inauguración de la modernidad literaria, algo que en parte le debe al detractor Avellaneda, con el que estaba tan enojado. Con esto llegamos al final de este episodio. Recuerden que pueden encontrar los anteriores en el semanario Ideas de Izquierda, que sale todos los domingos en www.laizquierdadiario.com.